Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo y conociendo lo maravilloso que Él es. Amén. Nosotros le amamos a Él porque solo Él, nos amó primero. Amén. Todo hijo de Dios nacido nuevamente sabe cómo adorar a Dios, sabe cómo exaltar a su Padre, amén, porque lo conoce y lo conoce realmente a través de su palabra, amén. La única manera que hoy día tenemos de conocer a Dios es por medio de su palabra. No lo podemos ver porque Dios es espíritu, amén. Él es espíritu y no se ve, pero lo conocemos a la luz de su palabra. Saludamos a nuestra hermana Jessie Paulina Valladares del lugar de Cauquenes, ¿cierto? Y a todos los hermanos de allá, mi hermana Nina Miranda, y a todos los, perdón, a todos los hermanos y hermanas de aquel lugar de Cauquenes y del lugar de Semillero también, Talca, Retiro, amén, y tantos hermanos que conocemos de los diferentes lugares de la zona sur, de Temuco, de Curicó, donde estaremos en una vigilia, amén, el día de mañana, si Dios así lo permite, allá con nuestros hermanos de Curicó, estaremos participando de una vigilia en el lugar de Curicó. Amén. Saludamos también a nuestro hermano José Raúl Pérez Burgos y nuestro hermano Jorge Soto López. Amén. Dios le bendiga a todos los que están conectados en esta hora. Vamos, hermanos, a la continuación del libro de Primera de Timoteo. Vamos a concluir con el capítulo 5 y 6 en esta hora, que son los dos capítulos finales que nos restan para el día de mañana ya concluir continuar con el capítulo segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, que es una carta pastoral, que es una carta de orden, ¿verdad?, a la iglesia, enviada del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia Aranguis, del lugar de Semillero, ¿eh?, junto con mi hermana Elizabeth Sáez, y a todos los hermanos de aquel lugar. Dios le bendiga grandemente. Bueno, estos primeros versículos, hermanos, nos hablan del comportamiento, ¿verdad?, hacia aquellos que componen la iglesia. Pablo le recomienda a Timoteo, como pastor de la iglesia, que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Amén. El trato que debe tener, ¿cierto?, un ministro de Dios para con los ancianos, los que ya peinan canas, debe ser un trato como a padre, fíjese, con un respeto. Amén. Hoy día el irrespeto que hay, hermanos amados, producto de la modernidad que ha entrado, el modernismo que ha entrado a las iglesias, se ha perdido ese respeto y se ha vuelto algo mundanal. Tiene que haber un respeto hacia el anciano, como también hacia las ancianas. Dice: a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. Fíjense la recomendación en cuanto al trato, en cuanto a la comunión que debe haber, ¿cierto?,
con los miembros de la iglesia, los que componen este cuerpo. Tiene que ser un trato, hermanos, de mucho respeto dentro de la iglesia. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, donde, como le decía, estamos en medio de una sociedad mundanalizada, hermanos, erotizada, una sociedad amoral, y no debemos permitir que esas costumbres, hermanos amados, entren a la casa de oración, a la iglesia, que no entren esas costumbres que destruyen más que construyen. Por eso Pablo es cauto en esto, en darle las recomendaciones a Timoteo. Honra a las viudas, estas mujeres que han perdido, ¿cierto?, sus esposos, ¿verdad? Y que no tienen mantenimiento. Pablo dice que se deben preocupar de aquellas, pero no de aquellas viudas que tienen familia, que las puedan mantener. También dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, o sea, que ellos la mantengan y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahí hay que tener una preocupación por aquella viuda que queda sola, que no tiene tampoco mantenimiento, que no tiene familia, ¿verdad? Que ahí está, como por ahí, si no me equivoco, un poquito más adelante Pablo hablará con respecto a esta viuda, ¿verdad? Por eso me lo voy a saltar un poquito en este aspecto, porque un poquito más adelante sí va a decir Pablo cómo se debe tratar a estas viudas. También dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Amén. Esa que nosotros a veces le llamamos, estas mujeres que ya quedan viudas ya, ¿cierto? Y se entregan a los placeres, como aquí Pablo dice, ¿cierto? Andar con uno y con otro hombre, ¿verdad? Dice claramente que están muertas. Amén. Luego dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí está hablando conforme a los términos económicos. Permiso. Conforme al término de mantenimiento, hermanos amados. Amén. Porque la Biblia también trata este tema. A veces pensamos que la Biblia solamente trata el tema espiritual y espiritualizamos todas las cosas. Pero también la Biblia habla del tema material. Y aquí claramente Pablo está hablando del mantenimiento, ¿verdad?, de estas viudas. Y también de el hombre, ¿cierto?, que tiene que cumplir el rol de cabeza de hogar, ¿verdad?, para también llevar el sustento a su casa. Que muchos hoy día malinterpretan y no lo hacen. Es el varón, ¿cierto?, el que tiene que suplir las necesidades del hogar. Luego dice, sean puestas en lista solo las viudas no menor de 60 años. Escuche, que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Así también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. ¿Ves? Bueno, en aquel tiempo había en la iglesia mantenimiento, ¿verdad?, de aquellas mujeres que quedaban solas, pero fíjese los requisitos que el apóstol Pablo pone. Aquí está hablando de las obras que hace una mujer pía, una mujer, hermanos amados, temerosa de Dios.
¿verdad? Y dice que sean puestas en lista, ellas primero, en cuanto al mantenimiento. O sea, aquí observa, hermanos amados, hay una observación de muchos requisitos para que la iglesia, Dios bendiga a nuestro hermano Mario Bustos Carreño y también a su esposa Celsa, para que la iglesia se haga cargo, ¿cierto?, del mantenimiento. Día nosotros tenemos, hermanos amados, económicamente hay un manejo medio extraño de repente la iglesia. Por ejemplo, con el tema, cuando empezó la iglesia, empezó, ¿cierto?, que los judíos, ¿cierto?, traían las propiedades, las vendían, traían lo vendido, la colocaban a los pies de los apóstoles, ¿cierto?, repartían. Todos tenían, todos eran de un mismo corazón, de un mismo ánimo. Hoy día no, acá en esta tierra, ¿verdad?, en Occidente, es diferente tal vez la idiosincrasia, pero yo creo, de acuerdo a lo que la Escritura dice, hermanos amados, que la ofrenda, que tiene que ser radiosa y también bien administrada, ¿cierto?, tiene que cubrir estas necesidades de la iglesia con respecto a estas mujeres que no tienen marido, que son más viejas, ¿verdad?, que ya se ven imposibilitadas, ¿cierto?, de traer sustento por ellas mismas, ¿verdad?, y que cumplen todos estos requisitos. Mujeres que han dado buen testimonio de la fe. Por eso es que Pablo hace un comparativo con aquellas viudas jóvenes, ¿cierto?, que se liberan, ¿verdad?, y se liberan de su esposo y empiezan a vivir la vida a su manera, ¿verdad? Y por eso es que Pablo dice que mejor que se casen. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. No es un pecado que una viuda o un viudo se case. El recasamiento, el que no está acá en tela de juicio, pero acá la viuda o el viudo puede casarse con mucha libertad. No hay ningún pecado ni ningún impedimento. Y Pablo, cierto, ordena por el sentido de que para que empiecen a cumplir o empiecen a dar frutos conforme la Escritura. Luego dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Recordemos que la palabra anciano es obispo, pastor. Y está hablando del pastor que trabaja en la obra. ¿Puede el pastor tomar de las ofrendas para vivir? Sí. ¿Puede vivir de la obra? Sí. No es ningún pecado que el ministro, porque esto ha tomado estas cosas, por eso es que es importante leer la Escritura. Es como se ha vuelto medio polémico por el tema del diezmo y lo que ha sucedido en muchos lugares, ¿verdad? En iglesias, en diferentes denominaciones evangélicas, donde se ha visto a pastores con ganancias desorbitantes. Y esto ha salido a la luz pública, se ha desprestigiado el evangelio, ¿verdad? Pero la Escritura habla de estas cosas, o sea, ordena estas cosas. El problema es que los hombres no toman en cuenta el ordenamiento que hace Dios. Aquí dice claramente que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y fíjese, y ocupa la palabra trabajo. El pastor que trabaja en predicar y enseñar es un trabajo. El pastorado también es un trabajo porque es una labor. Entonces, si el pastor necesita tiempo para poder aprender la palabra, poder enseñarla, poder orar, poder visitar, ¿en qué momento él trabajaría para sus fines? Más de alguno dirá, es que Pablo no trabajó. Ciertamente Pablo era viudo, no tenía familia. Tenía tiempo de trabajar y tenía tiempo, además que Pablo era una especie de, era apóstol, como una especie de evangelista, por decirlo así, que recorría ciudades, ¿cierto? La iglesia lo ayudaba. Sí, la iglesia lo ayudaba con ofrendas, para que usted sepa.
La iglesia lo mantuvo. De hecho, en una de las cartas Pablo resalta a una de las iglesias, cierto, que fueron más nobles, los de Tesalónica. Le mandaban dinero para que él pudiera seguir predicando. Porque el dinero sirve, lamentablemente. Es así. Y por eso les digo que este tema no está ajeno, no está ajeno a la escritura. Y es parte de la escritura. Dios no se hace el sordo ni el ciego con respecto a este tema. Y nosotros como iglesia debemos ser bien maduros con respecto a este tema. Hemos tomado el tema del diezmo claramente tiempo atrás y cuadramos por la escritura que el diezmo no es una imposición legal para la iglesia. Yo no sé por qué hay pastores que siguen imponiendo el diezmo. ¿Ya? Dios le bendiga, hermano Mario. Desde Talca, mire, de Talca lo está viendo el hermano Mario Busto. El diezmo no le fue impuesto a la iglesia, sí la ofrenda. Parece que Pablo enseña a ofrendar, ¿ya? Y nosotros como iglesia debemos saber ofrendar. Porque muchos dicen, pero ¿cómo vamos a vivir con la ofrenda? Son tan pocas. Porque los ministros miran eso también a veces. Y es como razonable, ¿verdad? Pero el problema es que la iglesia debe saber ofrendar. Yo debo dar conforme a lo que propone mi corazón. Y si yo amo la obra de Dios y estoy viendo el trabajo del anciano, del pastor, ¿por qué voy a ser mezquino en ofrendar? Por ejemplo, si puedo dar 10.000 pesos en ofrenda, ¿por qué voy a mezquindar y voy a dar 1.000? Sabiendo que el siervo de Dios necesita. Porque nosotros decimos, muchas veces nosotros como ovejas decimos esto. Bueno, si hay un enfermo, que vaya el pastor. Amén, amén, ya, que vaya el pastor. Si hay una persona, un hermano que se está alejando, que vaya el pastor. Amén, que vaya el pastor. Pero acá en Santiago, el pasaje de micro vale 700 pesos. Y si el pastor tiene un vehículo y quiere, hay que echarle benzina. Y los que tenemos vehículos sabemos. Entonces, también hay que ser justo, hermanos amados, y correcto en todo en el orden de cosas. La ofrenda es una dádiva nuestra hacia Dios en el sentido de que de lo que Dios nos da, nosotros le damos a Dios. Porque nada es nuestro, si nosotros no tenemos nada. Yo no puedo decir, no, es que a mí me cuesta ganar. Amén. ¿Sí? Pero Dios es el que le da la fuerza, Dios es el que le da salud. Y por eso es que Pablo dice, debemos reconocer a los ancianos que trabajan, que se esfuerzan. A veces, perdóneme, hay gente que ni siquiera hace un trabajo exhaustivo en la iglesia y lo recompensamos. Lo recompensamos. Claro, usted dirá, es mi dinero. Amén, es su dinero. Pero fíjese bien lo que la Escritura dice. Si usted tiene un pastor que trabaja en la obra, que se esfuerza por alimentarlo a usted, bíblicamente, que él estudia la Escritura para predicarle a usted y enseñarle la Escritura, y es un hombre que tiene un comportamiento, bueno, bendígalo. Por eso que por ahí Pablo dice acordado de otros pastores, pero no quiere decir, me acordé del pastor. No, no, hermano. Usted sabe lo que significa mantener una casa. Si tiene hijos, si tiene esposa. Entonces, en eso no debemos ser mezquinos. No debemos ser mezquinos. Yo estoy contra imponer una cantidad de dinero, como por ejemplo el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es una ley impositiva hacia Israel, no a la iglesia. A la iglesia, fíjese, se le da libertad de acción, libertad de conciencia para ofrendar. Y por eso es que Pablo enseña de esta manera, dice, de cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y desde los comienzos de la iglesia hasta el día de hoy, usted ha visto que solamente se utiliza la ofrenda. Pero se lo vuelvo a decir, si el ministro que está por delante suyo es un hombre honesto, ¿por qué negarle? ¿Por qué negarle en su necesidad? Hágase cuenta. Haga cuenta que usted es el pastor. Y usted trabaja solamente en la obra. Entonces, no cerremos nuestro corazón, hermano. Si tenemos por delante un buen ministro, que se preocupa de enseñar, que se preocupa de aprender, que se preocupa de que la iglesia crezca, no le cierre su mano. No haga tampoco lo que hizo Ananías y Zafira.
porque ahí quedó sentado un precedente con respecto al engaño y a la codicia del corazón humano. Recuerde que nosotros somos gente nacida de nuevo. ¿Sí? Nosotros ya no debemos pensar como piensa el mundo. Nosotros debemos pensar como Cristo pensó. Si bien es cierto, Dios no necesita su dinero, ni mi dinero tampoco. Pero sí el ministro que está por delante necesita de la ofrenda para poder suplir las necesidades que hay en la iglesia. Porque ¿cómo suple las necesidades? Entonces, el predicar y enseñar, el administrar es un trabajo, iglesia. Es un trabajo. Y que se remunera de acuerdo a lo que usted ofrenda. Si usted da 1.000 pesos la ofrenda, usted está diciendo que el trabajo del pastor vale 1.000 pesos. Eso está haciendo. O sea, que su trabajo no vale mucho. Usted tiene que pesar, usted tiene que juzgar. Y esto es lo que Pablo dice. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Y esto no lo dice por los animales. Dios no tiene cuidado solamente de los animales. Aquí está hablando del anciano que enseña y predica. Contra un anciano no admite acusación sino con 2 o 3 testigos. Cuando hay pleitos, se debe hacer de esta manera. No vaya usted a divulgarlo en el mundo, oye, que esto... No, si usted tiene algo contra un anciano, tome los 2 testigos, preséntelo ahí, delante de la iglesia, y juzguen dentro de la iglesia. El apóstol Pablo por ahí fustigó, hermanos amados, a la iglesia de Corintio, porque todas las cosas que sucedían en la iglesia se ventilaban. Hoy día nosotros a veces somos el hazmerreír del mundo, porque nosotros empezamos a hablar de nuestros propios hermanos a los mundanos y dejamos en ridículo el evangelio. Nosotros mismos a veces nos encargamos de enlodar el evangelio. No, hermanos, nuestras relaciones o nuestros problemas se deben solucionar dentro de la iglesia. Hoy día se ha incapacitado la persona, los pastores, los ancianos, no sé, las iglesias, se han incapacitado de solucionar problemas dentro de la iglesia. Y esto después se devela para el mundo. Y el evangelio es blasfemado por culpa nuestra. Porque a veces tampoco somos capaces de sufrir el agravio. Porque nos falta tanta madurez, hermanos amados, que no somos capaces de sufrir el agravio. Por eso que Pablo dice, si yo tengo algo contra un hermano de la manera que Cristo me perdonó a mí, yo debo perdonar al hermano. Y a veces no queremos perder. Y nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencor y no podemos servir bien a Dios. Quedamos atados. Por eso debemos tener cuidado. Por eso que aquí está toda la solución a un problema. Si usted tiene algo contra mí, debe ser bien honesto, bien mujer o bien hombre, para decirme, pastor, queremos que zanjar esta situación. Yo tengo esto contra usted. Y lo solucionamos y vamos a seguir siendo hermanos. Yo voy a tener que enmendar mi error y vamos a seguir siendo hermanos y más hermanos que nunca. Eso es todo. Eso es todo. Pero a veces, hoy día, por ejemplo, los hermanos no son capaces de confrontar los problemas. Se van de los lugares donde se congregan y allá hablan mal de los hermanos, del pastor, pero no son capaces de confrontar los problemas. Entonces, al final, se perjudica, hermanos amados, el evangelio. Y por ende, Cristo. Amén. Entonces dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto, por eso que yo siempre he dicho, hermanos amados, que en este camino sí vamos a sufrir caídas, faltas, pero no es lo mismo que caerse que tirarse al suelo. Cuando hay personas que persisten en el pecado, bueno, hay que reprenderlos, ¿verdad? Para que los otros tampoco aprendan a hacer. Hoy día el pecado ha entrado a la iglesia, el adulterio, la fornicación, la mentira, sí, el engaño, todas esas cosas están en la iglesia, hermanos amados. Están ahí. Entonces, a veces somos incapaces de reprender esas cosas y debemos hacerlas.
Hoy día los predicadores es pura azúcar nomás para las congregaciones. Sabiendo que hay pecado, no se soluciona. No se llama a terreno para exhortar al hermano o a la hermana que esté en falta. Y eso es por el propio bien de la hermana, del hermano o de la misma iglesia, hermano. Si somos un cuerpo. Si no solamente cuando hay un funeral o una muerte, ¿verdad? Una enfermedad, podemos usar cuando el cuerpo, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando hay pecado también, pues, si somos afectos todos. Todos nos afectamos. Todos, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Entonces, luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Ve? No haciendo nada con parcialidad. Esa es otra cosa que también existe en la iglesia. El nepotismo. Es que si mi hijo fue el que falló, no, yo voy a hacer vista gorda porque es mi hijo. No. Eso es hacer las cosas con parcialidad. Pastores, ustedes tienen que actuar con imparcialidad dentro de la iglesia. No pueden actuar con parcialidad. Porque tu hijo pecó, tienes que reprenderlo, tienes que disciplinarlo delante de todos para que el ministro es ministro de todos, no ministro de alguno. Amén. Yo no soy ministro de mi familia, soy ministro de toda la iglesia. Y por tanto tengo que moverme con parcialidad, no cargarme para un lado. Y esto es lo que dice aquí, que estas cosas las hagamos sin prejuicios y con imparcialidad. No con parcialidad. Puede ser el mejor predicador que existe en la iglesia, el mejor diácono, pero si hizo algo hay que corregirlo. Por eso que hoy día las iglesias están divididas dentro de sí mismas, porque hay regalías para algunos y otras cosas para otros. En el mundo se utiliza un término muy vulgar, que es la ley del embudo. Lo ancho para algunos y los angostos para otros. Y eso, como le decían antes, se llama nepotismo. Es donde usted asegura a los amigos y los familiares. En la iglesia no debe existir el nepotismo. Amén. Porque todos somos miembros de este cuerpo, donde la cabeza es Cristo. No impongan las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Esto de la imposición de manos, hoy día en la iglesia se ha hecho un show. Yo me acuerdo, cuando iba a convenciones, después que terminaban los mensajes, partía el montón de hermanos adelante a imponer las manos a diestra y a siniestra. Tampoco es así, hermano. Esto tiene un orden. Tiene un orden. ¿Ya? Hoy día cualquiera va e impone las manos dentro de los cultos. Es un desorden, donde vemos, ¿verdad?, que se sacude la cabeza a las personas, se le obliga a hablar en lengua, se les enseña a hablar en lengua. Tampoco es así. No. La iglesia tiene un orden, hermanos amados. Y ese orden está prescrito en la Escritura. Nos hemos olvidado de todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Por querer, hermanos, sentir, decirles otros, para que se manifieste el Espíritu Santo. Porque nosotros pensamos que la única manera que el Espíritu Santo se manifiesta es gritando, saltando, llorando y sintiendo una expresión de júbilo en la iglesia. No, hermano. El Espíritu Santo vive en nosotros y se manifiesta en cada momento. Debe manifestarse en cada momento. En mi manera de hablar, en mi manera de ver, en mi manera de pensar, en mi manera de caminar, en mi manera de conducirme. Ahí se manifiesta el Espíritu. En eso nosotros glorificamos a Dios. Pero no en esa manifestación que sucede en la iglesia, que se utiliza música, ¿cierto? Y a veces se presiona, ¿ya? Que muchos dicen, la iglesia estuvo llena del Señor. Pero ¿y cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está tu trato con las personas que están alrededor tuyo? El respeto a su padre, a tu madre, tu vocabulario. Ahí tiene que manifestarse el Señor, por hermano. Ahí, porque para ser hijo de Dios hay que dar fruto. Porque la Escritura dice que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, no imponga la mano con ligereza,
¿verdad? Y no participes en pecado ajeno, consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí muchos se toman de esto para pegarse sus toquecitos. Ah, sí, Pablo le dijo a Timoteo, pero recuerde que el vino antiguo no es como el de ahora, ¿no? La mixtura, hermano, estos vinos que traen ahora traen compuestos químicos. Amén. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubrirá después. Y que debemos cuidarnos, hermanos, verdaderamente. Si hemos fallado, debemos volvernos a Dios, pedir perdón y endechar nuestro caminar. Amén. Asimismo, se hace manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Hasta ahí llega el capítulo 5 del libro de Primera de Timoteo, ¿verdad? Donde ya pasamos a las instrucciones de el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Luego dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Cierto? En el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Hoy día, en el tiempo de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo debemos comportarnos, ¿cierto? Con nuestros patrones, con nuestros jefes, ¿verdad? No ser respondones, ¿verdad? Es dar un testimonio realmente de que Cristo vive en nosotros. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Debemos tener, por eso le decía que el Espíritu Santo no se manifiesta, hermano, solamente ahí en la iglesia. El Espíritu Santo debe manifestarse en todas las obras que nosotros tenemos, ¿ya? Las actividades constantes que nosotros tenemos durante el día, debe estar la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, escuche, la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es una de las cosas que tienen dividida la iglesia. Por eso debemos fijarnos bien quién está delante de nosotros. ¿Quién es el que nos está apacentando? ¿Y cómo lo está haciendo? Si lo está haciendo bien, hónrelo. Y si no, apártese. Así es de claro. Así es de claro. A veces seguimos a los hombres. Y a esa es culpa nuestra. Hay un tema que es muy vulgar. Y se dice, no es la culpa del chancho, sino de aquel que le da el aflecho. El chancho come. Entonces debemos examinar. Por eso decía, si usted tiene un ministro delante y que es un hombre honesto, un hombre trabajador, hónrelo. Pero a veces honramos a aquellos que no merecen nuestra honra. Y sabiendo nosotros, teniendo conocimiento, pero aquí Pablo dice que estas cosas son las que dividen, son, hermanos amados, estas cuestiones de aquellos hombres que toman el evangelio como fuente de ganancia. Ahora, yo tengo una máxima que dice, no es malo vivir del evangelio, porque el Señor dice a través de Pablo que sí, uno puede vivir del evangelio. Lo que uno no puede hacer es enriquecerse a costa del evangelio, que eso es diferente. Entonces usted tiene que estar examinando. Si el hombre que está por delante se puso medio ostentoso, se le subieron un poquito los hombros, se puso orgulloso, vanidoso, llámele, exhórtelo, y si no quiere cambiar, apártese. Apártese. Porque el hombre ya tomó otro rumbo. Le tomó el gusto y el amor al dinero y empiezan a dejar de lado las ovejas. Aquí tenemos que ser bien, hermanos amados, y esto está aquí. Quizá esto nunca se predica en los púlpitos porque a lo mejor se tiene miedo de ofender al pastor. Bueno, pero si el pastor está haciéndolo bien, no tiene por qué ofenderse. Y nosotros debemos hablar verdad. En muchas iglesias de tradiciones el pastor lo ponen como prácticamente un dios. Tampoco es bueno eso, endiosar a los seres humanos.
Porque somos nosotros, aunque hagamos todas las cosas como ministros, somos siervos inútiles. Porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Amén. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, escuche, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es para toda la iglesia. Porque hay hermanos que hoy día son empresarios y han dejado el camino. Han dejado el camino. ¿Por causa de qué? Del dinero. Ahí aquí Pablo dice que debemos conformarnos con el sustento y el abrigo. Muchos dirán, una vez a mí cuando yo dije esto, me dijeron que era mediocre, pero ¿para qué quiero más? Por ejemplo, si yo como pastor tengo un auto, póngale un Citroën, ¿ya? ¿Para qué quiero un auto de alta gama si el Citroën también va a llegar al lugar que llega el otro auto? Entonces a veces es ostentación, es vanidad. Y aquí es claro, nosotros también como iglesia debemos cuidarnos. Cuando, ciertamente estamos recibiendo ganancias de nuestro negocio, pero no dejemos de hacer lo otro. Eso es lo que fustigó el Señor a los fariseos, ¿verdad? Dios bendiga a Cristiana y a Vilatoro, Dios le bendiga. Hacían esto, pero dejaron de hacer lo otro. Entonces usted puede prosperar con su negocio, pero si usted le alcanza a vivir con eso, confórmese con eso. Porque el querer enriquecerse va a caer en el lazo del diablo. Va a caer al final. Y aquí es lo que la Escritura advierte. Porque nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y amará al otro. Y esto es claro, la iglesia. No, es que yo me la sé. Bueno, si usted se la sabe, allá usted. Pero la Escritura es clara. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. No podemos ir contra lo que Dios dice. Si no leas el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos enseña, hermano, la vida terrenal debajo del cielo, lo que es la vida. Y sabe, y yo siempre pongo este ejemplo. Y no con esto no estoy diciendo que usted no tenga su negocio, escúcheme bien. No, yo le estoy diciendo que tenga su negocio, pero no deje el negocio del evangelio, o sea, de su salvación, por ese negocio, porque ese negocio se va a caer. Por eso dice, sin duda, nada hemos traído a este mundo. Nada, y nada usted se va a hallar, ni yo tampoco. Yo no he visto nunca he visto en un funeral donde van a dejar un finado detrás de la carroza un camión de brin que le lleva toda su riqueza. Nunca. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Yo tampoco. Y aunque se la echaran ahí en el hoyo donde va a quedar, nada va a poder hacer, porque la Escritura dice que los muertos nada saben. Y esto a veces a muchos les duele que uno les diga esto. Pero medite bien, hermano. Y medite ahora y no medite después cuando esté en condenación. Porque ya iba a ser demasiado tarde. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena del lugar de Semillero. Después va a ser demasiado tarde. Por eso que la Escritura enseña ahora, hoy, que puedo respirar, que puedo ver, que puedo oír, hoy día. Porque raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Porque el mandamiento primero de la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese amor tiene que estar abocado a Dios, que es el que nos da todo, que es el que nos provee. Si yo no trabajo, no como. Mentira. Porque si usted no tiene fuerzas para trabajar, usted no puede trabajar y tampoco va a comer. Si usted se pone a meditar, como decíamos, a hilar finito, se va a dar cuenta que todo proviene de Dios. Usted no hace nada. Todo lo da Dios. Amén. Pablo concluye estas recomendaciones, ¿cierto? Que son sociales, de la vida cotidiana. Por eso le decía, esto está en la Escritura, esto no está fuera de la Escritura. El problema es que nosotros, como tendemos siempre a espiritualizar las cosas,
Esto le hacemos vista gorda y por eso hoy día tenemos una iglesia dispersa, una iglesia dividida, una iglesia que no quiere dividirse, o sea, que no quiere unirse, perdón. Y cuando la Escritura nos enseña que la unidad debe permanecer, porque la unidad es buena, no es mala. La unidad en el Señor es buena. Yo necesito de mi hermano, necesito de mi hermana, necesito del pastor, necesito de este cuerpo, porque estoy insertado en este cuerpo. El que diga que no necesita al hermano está equivocado. Está equivocado, porque esta mano no puede decirle a esta otra no te necesito. Ni el ojo a este ojo no le puede decir no te necesito, porque están todos conectados. El cuerpo humano es la mejor muestra de cómo tiene que ser la iglesia. Todos vamos conectados. Y aunque el hermano esté en Punta Arenas, en Arica, y tenemos este sentir, tenemos este nombre, hemos sido perdonados en el nombre de Jesús, somos hijos de Dios, estamos conectados y nos necesitamos de una u otra manera. Aquí no es como pasaba en Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Aquí somos todos de Cristo y tenemos que tener el mismo sentir por medio de la Escritura. Si todos escudriñamos la Escritura y los predicadores se dedicaran no a entretener a la gente, sino a enseñarle en las iglesias, esto cambiaría. Porque claramente dice el proverbio, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y esto es lo que está provocando hoy día un desenfreno en la iglesia. Que cada uno hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Ah, pastor, pero usted está equivocado. Pero vea lo que se le enseña. Estos temas que son fundamentales para fundamentar, para edificar, no se toman en la iglesia. No, yo no he escuchado nunca a un predicador hablando de esto. De amar el dinero, de corregirse, de fustigar el pecado dentro de la iglesia. No, si estamos pasándola bien. Tenemos música, tenemos baile, tenemos luces, tenemos humo, tenemos de todo. Pero eso es de la carne. Tenemos nepotismo, tenemos humanismo, tenemos el materialismo. Dentro de la iglesia está todo. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Predicando la palabra, enseñando el mensaje verdadero. Porque cuando viene la verdad, que es la luz, la tiniebla tiene que huir. Pero mientras tengamos a estos payasos como predicadores, que ni siquiera se preparan, ni perdone que utilice esta expresión tan dura, la cosa no va a cambiar. No va a cambiar. Y si no cambia por ese lado, preocúpese usted de estudiar la Escritura, porque usted también tiene una Biblia en su casa. Y con eso usted va aprendiendo a conocer a Dios. Culmina el apóstol Pablo los últimos versículos del 11 al 21, que son 10 versículos, hermanos, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Escuche, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la que del amor al dinero, del amor a lo material, del amor a la vanidad, de la mentira, del pecado, del engaño. Huye de estas cosas. ¿Y qué dice? Y sigue. 1, la justicia. 2, la piedad. 3, la fe. 4, el amor. 5, la paciencia. 6, la mansedumbre. Que están convocados en el fruto del Espíritu. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes, ¿qué cosa? El mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así debe ser un ministro. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda, no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos,
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Así tiene que ser la iglesia. Generosa. Amén. Dadivosa. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano nuevamente a la vida eterna. ¿Qué es esto? Es echar mano a la vida eterna. Que en todo orden de cosas debemos considerar la vida eterna que Dios nos dio, que está por sobre todas las cosas. Por eso que Juan dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. No hay más. No hay más. Dios bendiga al pastor Melquisedec Alejandro Montesinos. No hay más, iglesia. Es lo mejor. ¿No estábamos nosotros muertos en delito y en pecado? Bien. Pero hoy día tenemos ¿qué cosa? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Debemos dar gracias a Dios que nos da la vida eterna sin merecerla. Porque ninguno de nosotros merecíamos, hermanos, lo que hoy tenemos. Ningún hombre que nació en pecado merece tener la vida eterna. Sin embargo, a Dios le plugió o le plació el darnos, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque usted era bueno? ¿Porque yo era bueno? No. Todos los que nacimos de Adán pecamos. Amén. Todos los hijos de Adán pecamos. Pero Cristo no era hijo de Adán. Amén. Cristo era hijo de Dios. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Amén. Esa es la diferencia. Aunque fue hijo, como se le determinara el hijo de los hombres, o el hijo del hombre, el hijo de David, el Mesías. Pero él no hizo pecado. No conoció el pecado. Pero por nosotros, dice la Escritura, lo hizo pecado. Él cargó el pecado nuestro para que usted y yo pudiéramos tener lo que hoy tenemos. Nadie en el cuerpo de Cristo es mejor que otro. Nadie. Amén. Para Dios somos todos iguales, la misma línea. Amén. Nadie puede considerarse superior a otro en este cuerpo. Si bien es cierto, hay administradores que han sido puestos por el Señor. Bien, gloria al Señor. Pero nadie puede considerarse superior. Amén. Gloria al Señor. Ténganos los hombres como siervos. Por eso que Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Solamente siervo. Iglesia, debemos aprender las Escrituras. Debemos darnos el trabajo, el tiempo, diariamente, de examinar la palabra del Señor. Ir aprendiendo, ir madurando, ir creciendo en esta gracia bendita. Echa mano a la vida eterna. Último encargo final dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual es profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hay cosas que nos dividen. Las fábulas, los cuentos y todas esas cosas. Dios vino a deshacer las obras del maligno, me pone aquí mi hermano Jorge Cande. Claro, el engaño, la mentira del huerto, Dios la vino a deshacer. Por eso que él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Satanás le dijo al hombre que sería como un Dios, sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios vino a ponernos en nuestro lugar. Por eso que el Evangelio significa buena noticia. Y para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala. ¿Y cuál es la mala? Que producto del pecado que engendró el diablo en el hombre, esa obra que engendró el maligno en el hombre quedó condenado a muerte eterna. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia, que en Jesús hay perdón de pecados. Amén. Que la muerte en la cruz deshizo la obra del diablo. Amén. Para con el hombre, para dejar ahora el camino abierto. Venid a mí,
todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy día no hay impedimento para que Dios le perdone a usted su pecado. Bien, aquí culminamos con el libro de Primera de Timoteo, dando gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesús, por su infinita bondad y misericordia. Esperamos el día de mañana, si no ha venido el Señor, estar en nuestro programa matinal conversando las Escrituras. Le invitamos, amén, no se olvide de orar, no se olvide de leer su Escritura y pedirle a Dios en oración entendimiento. Que Dios le bendiga, que Dios de paz le bendiga y le guarde, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Amén. Un saludo para todos los santos en el nombre de Jesús. Hasta mañana, conversando las Escrituras. Bendiciones.